Martín, ¿por qué los pacientes son considerados peligrosos o la sociedad los considera peligrosos? Ante todo, muchas gracias Ignacio y Catalina por haberme invitado. Bueno, en general, Ignacio, ese es el estigma más divulgado en la sociedad, ¿no? O sea, entre la sociedad. O sea, el paciente psiquiátrico es peligroso, ¿no? Cuando en realidad eso es una falacia total, digamos. En general, el paciente psiquiátrico en algún momento, sobre todo en algún, digamos, estamos hablando del paciente psiquiátrico crónico, ¿no? O sea, en las enfermedades mentales crónicas, es considerado un enfermo, digamos, que es básicamente peligroso. Esto que da desconfianza, miedo. Sí, da desconfianza, miedo. Por supuesto que en algún momento puede llegar a presentar en la descompensación una situación donde por su cuadro, digamos, que está viviendo, por su momento, puede llegar a presentar algún riesgo, pero la realidad es que en su gran mayoría, y sobre todo cuando está compensado, no son para nada peligrosos. De hecho, hay que fijarse en las estadísticas delictivas, cuántos pacientes psiquiátricos están involucrados en ese tipo, estamos hablando de enfermedades mentales, ¿no? O sea, cuántos pacientes psiquiátricos están dentro de esa estadística. Sí, de hecho en la tasa de homicidios prácticamente es nula o escasa la participación de pacientes o de expacientes neuropsiquiátricos en homicidios, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es cierto que la sociedad, o lo que la sociedad habitualmente consume, es un paciente psiquiátrico que cometió un delito aún más todavía vende, digamos, ¿no? O sea... Claro. Vamos justamente a tratar de empezar a conocer desde la locura. Catalina, contanos un poco a dónde fuiste, con quiénes estuviste. Nacho, estuve en Barracas, como contaba antes, en una casa antigua donde conviven 8 mujeres que les acaban de dar el alta del Hospital Moyano. Bueno, me contaron su historia, por qué llegaron al Moyano y después cómo es el proceso, lo que están viviendo ahora, porque, Nacho, lo que tienen, el primer vínculo familiar que ellas tienen ahora, esta prueba, es en este hogar donde trabajan, donde viven para poder reinsertarse a la sociedad. Vamos a ver la historia de mujeres que justamente luchan para que la sociedad los tome como seres humanos, como personas. Me llamo Claudia, llegué aquí a raíz de que había sufrido una descompensación. Estaba con mucha depresión, había perdido a toda mi familia. Estoy en el programa hace 10 meses. Mi nombre es Karina Cabrera, mi patología era depresión. Yo desgraciadamente tuve una mala convivencia con un marido golpeador. Las patologías más comunes, psicosis, esquizofrenia en la mayoría de los casos y, bueno, algunas pacientes con trastorno bipolar. Estas mujeres tienen la oportunidad de reinsertarse a la sociedad a través de este programa de externación asistida, donde se promueven habilidades de la vida cotidiana. Estamos en una unidad convivencial donde viven 8 beneficiarias de este programa que son pacientes del Hospital Moyano y que ingresan para su reinserción social y su inclusión laboral. Hacemos talleres de tejido, de corte y confección. Ahora estamos con talleres de cocina. Aquí aprendí a cocinar y a hacer muchas cosas que de repente son de muchísima utilidad para la vida. En enero de 2010 tengo que salir a buscar trabajo porque ya era antigua en la casa y empecé a trabajar asistiendo a personas con problemas de enfermedades y demás. Trabajamos con el fortalecimiento de las actividades de la vida diaria. A mí me correspondía capaz un día el patio, otro día el comedor, otro día el living. Lo que propiciamos es justamente que tengan un grupo de referencia, porque tienen que compartir todas las actividades que se comparten en una familia. Entonces aprenden a conocer el gusto del otro, a registrar al otro y a hacer cosas por el otro. Por ejemplo, cuando una está mal se preocupa por la otra, ¿no? Tratando de que las cosas sean más en positivo que en negativo, y eso está muy bueno. Somos chicas que estamos solas, que nos contenemos unas a otras. Por ejemplo, escuchamos música. Soy muy romántica. Me encanta escuchar a Luis Miguel. Y bueno, a veces las chicas protestan un poco. Pero lo que pasa es que, por supuesto, somos todas diferentes y estamos en diferentes momentos. Mi prisión, mi
Oasis para la Reinserción Social asistió a 100 personas que fueron externadas de hospitales neuropsiquiátricos durante el 2010 y 54 personas que cuentan actualmente con seguimiento y acompañamiento terapéutico. Hay lazos familiares que se fueron cortando, que se fueron debilitando, debido a que la misma familia no está entendiendo qué es lo que pasa. Es difícil no verlo a mi hijo, ¿no? Yo hace ya 10, 11 años que no lo veo. Tenía miedo a no ser la mujer que tenía que ser, ¿no? Era todo sí, 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 lo vas a tener que decir que sí porque y te puedo golpear. Conocí a una persona que fue mi pareja. Y enviudé hace 2 semanas. Y Ambrace me sostiene. Si no fuera por Ambrace, yo sé que sería de mí. Cuando yo egrese, me encantaría que este lugar y esta experiencia le sirva a muchas chicas. Nadie está exento de ingresar a un neuropsiquiátrico, que aquí tenemos la posibilidad de reinsertarnos socialmente. Lo que creemos fuertemente es que todo paciente con padecimiento mental tiene que estar incluido dentro de la sociedad. A pesar de que cerré una página, un dolor de mi vida, pero volví a empezar con todas las ganas, todas las pilas, con el orgullo de ser Karina, la que quería ser siempre. Que en definitiva, lo que hacemos es pelear por la vida. Grandes peleadoras por la vida. Muchas de estas mujeres tuvieron, lamentablemente, historias muy duras, Catalina. Sí, como nos contaba cada una que se abrió y que fue muy fuerte, ¿no? Es difícil, Nacho, no emocionarse ante los testimonios de ella, que una la golpea al marido, la otra, la mayoría, como decía la asistente social, eran o bipolares o habían tenido depresiones, pero a pesar de todo esto, ellas mostraban que querían salir, que querían tener una vida normal, como todo el mundo, como la que tenían antes, y también recuperar los lazos familiares, porque todas me contaban que casi nadie las venía a visitar. Justamente uno de los grandes problemas de estos pacientes es que, lamentablemente, las familias los abandonan. Tal vez algo tiene que ver el estigma de la locura, el estigma que tiene la sociedad justamente con estos pacientes. Doctor, ¿cuál es la realidad de este estigma que en realidad es como un peso para los pacientes, justamente, ¿no? Sí, exactamente. Es un peso para la sociedad entera, ¿no? O sea, un ejemplo, digamos, a la inversa es lo que sucede habitualmente o que está empezando a suceder con los pacientes con síndrome de Down, digamos, ¿no? O sea, los pacientes con síndrome de Down, digamos, no tienen un estigma, digamos, que los condiciona socialmente y por lo tanto fácilmente son reinsertados en la sociedad, en lo que es la integración escolar, o sea, ahora cada vez de mayor utilidad, ¿no? O sea, la diferencia con los pacientes psiquiátricos es que el paciente psiquiátrico, por el estigma que llevan a cuestas, habitualmente son discriminados, o sea, no hay medidas, o sea, están empezando a haber medidas de inclusión social, digamos, pero recién están empezando, ¿no? O sea, haría falta un proyecto y una planificación y una intención de hacerlo, ¿no? Sí, para mí es interesante eso de la externación, porque por lo menos cuando veíamos el informe, estas mujeres se mostraban que a través de los talleres y todos las enseñaban a ellas a poder enfrentarse a la vida de nuevo, que me parece que es muy bueno para ellas. ¿Por qué? Porque quedarse tanto tiempo dentro de un hospital seguramente que no es algo positivo para el desarrollo de ellas, sino que es todo lo contrario. A veces yo creo que te empobrece a uno como persona, se van alejando cada vez más de la sociedad y no tienen ni sueños. En cambio, estas mujeres todas soñaban con algo. Sí, exactamente. O sea, el tema es, ¿no?, dependiendo de la enfermedad mental que padezca el paciente, sobre todo las enfermedades crónicas, habitualmente
generan algún deterioro en lo que respecta a la personalidad, ¿sí? O sea, en habilidades sociales fundamentalmente. Entonces, un paciente psiquiátrico que estuvo internado, ¿sí?, por una descompensación, cosa que es necesario, ¿sí?, en algún momento en esta evolución de su enfermedad, realizar una internación, deben ser externados, pero para que se pueda producir esa externación habitualmente tiene que haber una manera y una modalidad de transición, digamos, para que el paciente pueda acceder definitivamente a una reinserción social. Un poco es el ejemplo que dieron con este video, ¿no? Justamente ahora nos vamos a acercar a la colonia Montes de Oca. Recuerdo que conocí la colonia Montes de Oca por primera vez allá por los 80, cuando había desaparecido la doctora Jubileo, un caso policial que sacudió a la sociedad. Después otro de los grandes momentos fue en el 2000, cuando hubo grandes problemas de derechos humanos, allá por el 2003, donde se denunciaban torturas, se denunciaban que los pacientes estaban desnudos, que comían en el piso, y decidimos volver a la colonia Montes de Oca 10 años después para justamente desde la locura conocer los sueños de libertad.